Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, gracias por estar con nosotros. Qué gusto iniciar la semana con mi compañera Laura Regis, que está por allá en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola Laura, Huemansin, Rafa, ¿cómo están? Qué gusto. Muy contentos, Laura, de saludarte, mi querido Hueman, amigos del auditorio. Un programa muy variado con muchos temas que compartir. Por ejemplo, el regreso a los escenarios de México de un clásico de la ópera de Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni. Así es, también nos va a acompañar aquí en el estudio Ernesto Villanueva para hablar sobre legislación, medios electrónicos, qué pasa con la comunicación en este mundo de redes sociales. Efectivamente, y también aquí estará la historiadora María Teresa Uriarte, que lanza una pregunta que va a hacer temblar a muchos. ¿El arte prehispánico es arte o no es arte? Que bueno, es una polémica, es una controversia muy interesante que pues, ya tiene mucho tiempo de haberse lanzado, pero que no se ha llegado a una conclusión. Vamos a ver si esta vez se puede explicar o se puede resumir qué es lo que ocurría ahí. Y bueno, además nos viene a anunciar un libro que está próximo a presentarse. Y hoy estrenamos, arrancando esta semana, Mural, de una exposición que ya les platicábamos, que está ahorita en el Museo Tamayo, que además es interactiva, de uno de los grandes creadores contemporáneos, que también despierta mucho la polémica a partir de este trabajo, del cual además Canal 22, Noticias 22, está preparando un programa especial. Y ahí tenemos las imágenes, es una exposición que ahora usted puede visitar en el Museo Tamayo mientras nosotros les compartimos estas estampas, estas postales. Se llama Sunday, pero es Monday. La exposición es de Carsten Holler, se llama Sunday. Hay que darse una vuelta y vivirla. Es una cuestión sensorial en toda la extensión de la palabra. Inclusive pueden alquilar una cama por las noches, quedarse a dormir en el museo. Quedarse ahí un ratito a gusto. Les dan ahí unas pastillitas para dormir y mientras sueñan se van haciendo diseños en el piso del museo. Está muy interesante la propuesta. Hay que participar. Habrá que ir, pero por lo pronto... ¡Comenzamos! Bueno, ya se los habíamos anunciado anteriormente y ahora esto ya llegó. La UNAM se suma a la celebración por el cumpleaños 80 del ícono popular Batman, el Caballero de la Noche, defensor de Ciudad Gótica, que comenzó su contienda contra el mal en mayo de 1939. El sábado pasado, el hombre murciélago, Batman, arribó, como se dice coloquialmente, al 8º piso, y parte de los festejos por el feliz acontecimiento se llevó a cabo en la UNAM. Cuando se trata de literatura de géneros, suele haber un gran desprecio por parte de algunas personas. He llegado a leer esta semana cómo es posible que la UNAM le preste atención a un personaje de cuentitos. Y yo no puedo sentirme más que decepcionado por ese tipo de opiniones, porque la historieta habla acerca de la naturaleza humana, habla acerca de nosotros como sociedad. Diversas instancias de la UNAM unen esfuerzos para celebrar el 80º aniversario del Caballero de la Noche, que arrancó con una original pasarela de modelos diseñados en la Facultad de Artes y Diseño para los enemigos de Batman. Que el cómic es un género, un subgénero literario que hay que fomentar, que es válido, que es literatura y que desde luego tiene que tomar un lugar central. Por eso para nosotros es tan importante, Gerardo, contar con la Facultad de Artes y Diseño, que es un aliado disciplinar, además de institucional. A partir de este encuentro vamos a tener diferentes miradas a la figura del hombre murciélago, Batman, que hoy nos convoca a todos. Entonces estamos muy contentos de esta participación, muy contentos que sea Bruce Wayne y el alter ego o el ello que lo conformen superhéroe, y pues estamos ya todos gustosos de ver estos desfiles y estas propuestas creativas de los batiamigos que ahora se reúnen, ¿no? Radio UNAM transmitirá una original radionovela sobre el tema. Las insólitas aventuras del hombre murciélago, alias el Bruno Díaz, todo junto, el Bruno Díaz. Hay que decir que el guión es de Mario Conde, que es un verdadero genio, y que colaboramos en él. Es un montón de compañeros de Radio UNAM colaborando en esta mirada lúdica, paródica sobre este personaje
que cumple 80 años y que nos sumamos enormemente gustosos a estos festejos. Muchas gracias. Filmoteca UNAM proyectará casi todos los filmes que se han hecho sobre el hombre murciélago, en tanto TV UNAM emitirá programas clásicos que datan de los años 20, 30, 40 y 50 del siglo pasado. Tratamos un poco de contribuir a la discusión de Batman como un icono cultural que ha sobrepasado ya su formato original y que se ha convertido un poco en un arquetipo que define a nuestra sociedad, cuando menos en alguna parte de los últimos 30, 40 años, y creo que esa es una gran virtud. La programación incluye documentales que revisitan la figura de Batman. El festejo concluyó con la premiación a los mejores diseños, que obtuvieron 3 menciones honoríficas y un primer lugar, y continuará con mesas de discusión que se llevarán a cabo del 3 al 5 de abril. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Noticias 22. Bueno, pues sí, porque mucho se ha dicho Rafa Güemansin que es el único superhéroe que realmente no tiene superpoderes, y eso le da una característica pues muy humana que nos permite acercarnos a él. Y por cierto, me parece que va a salir una serie del mayordomo de Batman, que realmente lo tenían muy relegado, lo cual es bastante injusto. Alfred Pennyworth. Y aquí algo interesante, tú al presentar la nota decías que es en mayo. De hecho, es en mayo cuando lanzan el cómic ya con el título de Batman, porque en abril fue precisamente el 30 de marzo, 1 de abril, cuando surge Bob Kane y Bill Finger en Detective Comics que empiezan a esbozar al personaje. Hay un documental muy interesante que se llama Bill and I, haciendo referencia a esta figura olvidada en torno al personaje de Batman, porque quien lo diseñó, como lo conocemos ahora, es Bill Finger y no Bob Kane, quien se lleva prácticamente todo el crédito. Él había puesto literalmente alas de murciélago y un antifaz muy rudimentario, ¿no? Como de solitario. No, de hecho está inspirado en el zorro. Que además hay una historia, a mí me fascina eso, porque el zorro está inspirado a su vez en William Lamport, que es un irlandés que estudia en Londres, que lo expulsan de la escuela, adolescente se hace espadachín y pirata, llega a España, se hace guardia del duque de Olivares, lo mandan a la Nueva España y aquí se convierte en uno de los que intenta hacer una independencia. Él se proclama rey, y esa vida que después se escribe en una novela que se llama Memorias de un impostor, de Riva Palacio, es traducida al inglés a principios del siglo XX y lo cambian, y ahí es donde nace Diego de Álvarez, o Diego de Alvarado, el que se convierte en el zorro. De Nueva York llega a... Diego de la Vega. Diego de la Vega. De Nueva York llega a Hollywood, al naciente Hollywood, ahí es donde se hace la película en blanco y negro, y eso es lo que ve el niño Bob Kane. Sobre esa imagen se inspira en Batman, que, como dice Laura, no tiene superpoderes, pero tiene una oscuridad que es inherente al ser humano. En la más reciente entrega de la película de la Liga de la Justicia le preguntan ¿cuál es tu poder? Y dice, soy millonario. Es el gag que hace, pero sí el más humano en todos los sentidos, porque tiene un lado muy oscuro, que evidentemente cuando nace en los años 39 no se había proyectado de esa manera, pero sí con el tiempo va creciendo la psicología para volverse un referente de este nuevo Parnaso de dioses. Bueno, el día de mañana yo voy a estar en una de estas diferentes mesas que está organizando la Universidad Nacional Autónoma de México en torno a la figura de Batman, que hay de lo social en Batman, así que ya en la noche estaré compartiendo aquí algunas cosas. Nos encanta la idea. Y podríamos seguirnos con Batman, ya en mayo le dedicaremos un programa, pero por lo pronto la Casa del Disco rinde homenaje al artista mexiquense Miguel Hernández Urbán. El sentido de composición que tenía el artista Miguel Hernández Urbán estaba concentrado en la creación de atmósferas que ocupaban un espacio dominante en sus obras. Fue un recurso que mezcló con la composición y las texturas, que le permitieron crear obras que tenían una vibración lumínica en las que capturó momentos esenciales de la vida como el amor de pareja, la relación entre madre e hijos, así como el arte pirotécnico de su natal Tultepec. Por su pintura había un gozo, pero son muy lúdicas, ¿no? Sus cuadros son muy lúdicos y alguna vez me dijo, bueno, si mi obra no gusta, ni modo, es problema de los demás. Él pintaba para él. Empezó como pintor y al poco tiempo se fue dedicando más, tendiendo más hacia la escultura. Y digamos que es más conocido en México como escultor que como pintor.
trasladó sus formas geométricas y personajes a la escultura en acero inoxidable. Y es una obra de enorme honestidad, de calidad, de oficio, de conocimiento del oficio y absolutamente de vocación con mayúsculas. Lo podemos sentir en su obra. Con la muestra Pasión y Arte, que incluye pintura, dibujo, escultura y objetos personales, el Museo Casa del Risco le rinde un homenaje póstumo al artista Miguel Hernández Urbán, un artista multifacético que impulsó el desarrollo artístico con la creación del Simposium de la Escultura en Acero Inoxidable. Noticias 22, Óscar Cortés. Pues una invitación para no perdernos esta exposición del maestro Urbán. La Casa del Risco además es preciosa, siempre con atractivas propuestas. ¿Y qué más tenemos, Laura? Bueno, hace un momentito hablaban de personajes arquetípicos y esto también tiene que ver con un personaje arquetípico que también tenía ciertos poderes bastante humanos y a veces bastante torcidos y oscuros. Y que bueno, ese no nace en el siglo XIX, sino en el siglo XVII y se dice que es a raíz de un pecador arrepentido de Sevilla que se empieza a crear este mito de Don Juan, que bueno, después es plasmado literariamente por Tirso de Molina. En fin, esto ocurre, lo que les vamos a presentar, entre acordes de Mozart, cuando la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata dio un nuevo giro a este mítico Don Juan. El hecho de que nuestro Don Giovanni sea tan joven nos abrió una posibilidad que yo no había contemplado. Una nueva posibilidad de narrar la ópera Don Giovanni de Mozart surgió durante los ensayos que dirige Gustavo Rivero Weber con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata y el coro Staccato. Es una propuesta fresca que responde a la necesidad de expresar el conflicto social de los personajes a partir de la perspectiva juvenil de sus protagonistas. Pero bien podría pasar como un niño rico y poderoso, sin ningún tipo de freno. Entonces, que se casa con Doña Elvira, porque pues es lo que tenía que hacer, pero no tiene ningún interés en asentar cabeza. Alguien con un ego enorme y que se sabe atractivo y se sabe que tiene a todas las mujeres de todas las edades y las clases sociales a su disposición. Pero al mismo tiempo hay un momento donde se alcanza a vislumbrar toda la soledad que tiene también el personaje. Y tenemos un elenco maravilloso de 4 cantantes que vienen de la escuela del Instituto Curtis, algunos ya graduados en Filadelfia, y 4 cantantes mexicanos de altísimo nivel, todos ellos amigos muy queridos y que vamos a hacer música de muy alto nivel. El poco tiempo que tienen entre las presentaciones del 2 de abril en el Teatro Esperanza Iris, el 4 en la Sala Miguel Covarrubias de la UNAM y el 7 en la ciudad de León, Guanajuato para el montaje, el director de escena diseñó un montaje en donde la orquesta forma parte activa de la narrativa. Y el hecho de tener la orquesta en el escenario nos ha dado muchos juegos también donde de pronto se rompe un poco la ficción, se rompe la cuarta pared y pueden interactuar de pronto y hablar directamente hacia el público y de pronto incluso interactuar con la orquesta. Y eso le da un juego mucho más libre, muy al estilo de lo que le gustaba hacer a Mozart. Mozart era un hombre que era completamente irreverente. A mí me gusta la parte social a la que pertenece, y no solamente Don Giovanni, sino todos los otros personajes, donde no puedes decir estos son buenos, estos son malos, sino todos son tan terriblemente humanos y víctimas de sus propias circunstancias. Entonces, a partir de eso le hemos ido dando varios giros de tuerca que lo vuelven muy interesante. Y yo creo que realmente la gente que venga a verla va a encontrar una ópera bastante compleja y bastante humana. Yo creo que la van a disfrutar mucho. Noticias 22, Óscar Cortés. Nada más para abundar un poco sobre la figura de Don Juan, de Don Giovanni, la primera vez que aparece publicado este personaje seductor, cínico, pendenciero, espadachín, burlador, es precisamente en El burlador de Sevilla de Tirso de Molina, que pueden encontrar en la colección de
clásicos que edita Penguin Random House Mondadori y la UNAM. Este personaje se repite en muchos otros momentos, es el último arquetipo que consideran muchas personas, y hay un autor alemán, Dietrich Christoph Grave, que tiene un libro fabuloso que edita Cátedra, que habla sobre Don Juan y sobre el Fausto. Es decir, en el siglo XIX los alemanes dividen el mundo occidental en dos partes. Los fáusticos, que tienen esta tendencia luterana, esta tendencia de trabajar para ganarse el cielo, y por el otro lado los católicos, un poquito cínicos y tramposos, burladores, que están representados a través de la figura de Don Juan. Un libro muy, muy, muy interesante. El amor y la muerte presentes en los dos conceptos muy arraigadamente. Y después encontramos a Zorrilla con su Don Juan Tenorio. Exacto. Y por ahí dicen, se rumora la leyenda, que cuando Mozart estrenó esta ópera, estaba ya como Casanova entre el público diciendo: ah, caray, ¿dónde he vivido? ¿Dónde he visto eso en otro momento? Pero todo está en torno a esta propuesta que no hay que perderse mañana a las 7 de la noche en el Teatro Esperanza Iris, Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. Bueno, es momento de hacer una pausa, pero antes queremos enviar nuestro pésame a los deudos del músico, escritor Armando Vega Gil, quien falleció la madrugada de este lunes, a los 64 años. Vaya pues, un abrazo fraterno a sus familiares, a sus amigos, a toda la comunidad musical por esta ausencia. Además, un querido amigo de este espacio también, Armando Vega Gil. Vamos a una pausa. Bueno, les anunciamos que la doctora María Teresa Uriarte estaría con nosotros. Aquí está y nos trae dos súper noticias. Bienvenida. Muchas gracias, Laura. Teresa, si me permites mostrar esta belleza del libro. Pues yo te lo pido, por favor. Mira, Huemansin, te vas a morir de la envidia. No, es un libro, ¿no? Ya lo vi, ya le eché ojo hace rato. Está fabuloso este libro, que tiene que ver con la cultura madre de Mesoamérica, pero también con investigaciones que llevan mucho tiempo desarrollándose y que además es reconfigurar mucho de lo que consideramos es el origen de nuestro país, ¿no? Sin duda. Y entre otros el concepto de cultura madre, porque es impresionante. Las rutas de comercio que había en Mesoamérica son impresionantes, porque al mismo tiempo que en la zona nuclear olmeca, donde está San Lorenzo y La Venta, que son los lugares que desde chiquitos nos enseñaban, por lo menos a mí cuando nos enseñaba, en la primaria se enseñaba en el Paleolítico inferior, medio y superior, la historia de México, nos enseñaban que los sitios de la cultura olmeca eran La Venta y San Lorenzo, ¿no? Así es. Bueno, pues no. Y por eso nos decían, y bueno, el maestro Piñachán, la cultura madre. No es cierto. Ahora, algunos investigadores norteamericanos plantean el concepto de culturas hermanas, porque al mismo tiempo que estaba San Lorenzo en su apogeo, hay una gran actividad en Oaxaca, en San José Mogote, en Honduras, en Copán, y en algunos lugares como La Blanca, en Guatemala. Entonces, lo que trae de novedoso este libro, o lo que tiene de novedoso este libro, es presentar estas presencias de lo que llamamos olmeca en distintos lugares de Mesoamérica. Y, por otra parte, lo más novedoso es el último capítulo del libro, que está escrito por Eric Velázquez, de la UNAM. Él es ahora coordinador del posgrado de Historia del Arte, pero es miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas, y Albert Davletshin, que es de la Universidad de Moscú y uno de los mejores epigrafistas que hay en el mundo. Entonces, ellos estudiaron lo que es la escritura, o lo que puede ser el germen de la escritura olmeca, porque no tenemos un corpus suficientemente amplio, ni una roseta que nos permita compararla con otras lenguas y por ende descifrar la escritura. Este libro lo vamos a presentar. ¿Cuándo se presenta? Bueno, ya hubo un primer acercamiento con el público. Lo presentamos, sí, como platicábamos hace ratito, en la Feria del Libro de Guadalajara, lo presentó el señor rector, Enrique Graue. Y lo vamos a presentar ahora por invitación de la Universidad de las Américas de Puebla, pero en la sede de la Ciudad de México, en el edificio Jenkins, que está en Reforma e Insurgentes, en el piso 16. El próximo jueves 4
de abril a las 7 de la noche. Este jueves a las 7 de la noche. ¿Puede asistir todo nuestro público? Supongo que sí, está totalmente abierto al público y es gratis. O sea, las presentaciones de libros son así, ojalá que lleguen. Ojalá que lleguen. No, pues yo creo que es una cultura que interesa mucho, no solamente en México, sino donde uno se para en todo el mundo, siempre dicen, oye, es que los olmecas, realmente es una cultura que a lo mejor aquí precisamente es donde le hemos puesto más caso quizá a los mayas, a otras culturas, ¿no? A los aztecas, desde luego. Los mayas son muy llamativos porque se parecen más a lo que nosotros consideramos perfecto, ¿no? Las proporciones de las figuras mayas son más cercanas a los cánones europeos, ¿no? Entonces por eso nos resulta como más cercano el arte maya. El arte zapoteca o el arte teotihuacano es más críptico, por no decir el mexica, ¿no? Es mucho más críptico. Y entonces no nos resulta tan atractivo. Además, los mayas están rodeados de toda una aura de misterio, porque las primeras incursiones sistemáticas que se hicieron en Mesoamérica fueron en el área maya. Es decir, la Carnegie Institution de Washington vino a estudiar Chichén Itzá en 1920 por invitación de Felipe Carrillo Puerto. Así es, sí, porque además vinieron muchísimas personas en ese periodo. Muchísimas. Vinieron de Alemania, de Noruega, de Francia. Por supuesto. Desde 1850, Stephens es el de los primeros visitantes. Con Catherwood hacen los primeros dibujos de los mayas. Entonces, bueno, el misterio de los mayas, que si eran de la Atlántida, que si habían... Le Plongeon es maravilloso, que dice que es el origen de la cultura de todo el mundo, que los egipcios tienen su origen allí. Y bueno, de esto vamos a platicar en un curso que me invitaron de la UNAM, mi casa, a dar la próxima semana. Dentro de la serie Grandes Maestros de la UNAM. Grandes Maestros de la UNAM. Yo soy una breve maestra de la UNAM, pero sí, me siento muy honrada de participar en él. Es una serie muy interesante porque efectivamente se convoca a maestros destacadísimos dentro de sus áreas a hablar de distintos temas. En este caso, el tema, Tere, que nos vas a invitar, que esta es la segunda invitación que les decíamos nos va a hacer, es muy picante. ¿El arte prehispánico es arte? Y entonces voy a dar una plática introductoria sobre lo que consideramos arte. Claro. Porque ahí es bien apasionante, ¿no? Lo que se considera arte. Ahí, oye, y los japoneses, el arte japonés, el arte africano, y el arte y la artesanía, y las artes nobles y las artes vulgares, y las... Entonces, y la intención, ¿no, Tere, con que se hacían las cosas? Porque yo me pregunto muchas veces cuando vemos Huemantzin, no sé, a los voladores de Papantla, por decir una acción que es muy eficiente como espectáculo, pero que yo podría pensar que no se hacía como un espectáculo. ¿Están arriesgando la vida? No, sin embargo, hoy en día nosotros decimos, bueno, eran grandes artistas porque vemos un sentido de la estética y de la plástica, por lo menos, ¿no? Que es extraordinario, pero... realmente con qué intención se hacía, ¿no? Porque además esta es como una visión muy contemporánea, ¿no? El buscar el arte, el arte por el arte. Exacto. Pienso, por ejemplo, ha habido en los últimos años diferentes libros, recuerdo ahora uno que hizo Eduardo Matos Moctezuma con Alfredo López Luján, sobre la escultura, Leonardo López Luján, sí, perdón, sobre la escultura mesoamericana. Entonces ya cambia la perspectiva, pero esto es algo, pienso, tal vez de Marius de Sayas, cuando hace esta confrontación entre el arte contemporáneo y ahora el arte africano, después Diego Rivera y el arte mesoamericano, pero también le llamamos arte a Frangélico. Frangélico no pintó para un museo, pintó para un altar. Nada, claro. No. Pero esto es interesante porque Besheim, por ejemplo, ideas fundamentales del arte prehispánico en México, y esto Besheim publica como en los 30. Así hay toda una escuela que viene de la escuela alemana, fíjense, de Winkelmann y de ellos, a través del Instituto de Investigaciones Estéticas. A mucha honra, porque mi maestra, doña Beatriz de la Fuente, era heredera de esa corriente de ver el arte de esa manera y de analizar el arte de esa manera, ¿no? Ahora, ¿quiénes pueden participar en este curso que empieza el día 8? Es del 8 al 11. Del 8 al 11,
de 5 a 7 de la tarde en el Centro Cultural Universitario y les vamos a pasar una dirección electrónica y unos teléfonos. Y un par de teléfonos que tenemos ahí en donde se pueden inscribir porque la UNAM cobra una cuota de recuperación. Yo no cobro nada, a mí me paga la UNAM siempre. Que quede claro. Que quede claro que el Ahí dinero no estamos. es para mí. Ajá. No, a mí me paga la UNAM por nómina desde hace muchos años. Entonces está la invitación para este curso, para cualquier interesado. No sé cuál sea el costo, pero normalmente son costos realmente muy Y desde muy luego con accesibles. descuentos de todo para tipo. Medio mundo. Sí. Maestros, alumnos o pago en efectivo o en pago, sí. etcétera, ¿no? Grandesmaestros.unam.mx, ahí inscríbanse. Seguramente por lo que ustedes ya escucharon, yo creo que es un curso dirigido tanto a especialistas como a gente interesada, gente que le gusta el tema, que se ha acercado a través de libros y que quiere tener de viva voz estos comentarios. La doctora es realmente una experta reconocida internacionalmente, así que además muy amena. Así es. La van a pasar muy bien. Pues María Teresa, muchas gracias por hay esta cupo invitación. todavía, es muy importante. Sí, todavía decir que hay cupo, cupo, pero apúrense. apúrense porque es cupo limitado. Sí, pues antes de ir a la pausa, nada más recapitular. El libro el jueves a las 7 de la noche. El jueves a las 7 de la noche en la Fundación Jenkins en Reforma e Insurgentes. ¿Y el curso? El curso Grandes Maestros de la UNAM en el Centro Cultural Universitario. Del 8. Y es 8, 9, 10 y 11 de 5 a 7 de la tarde. Bueno, pues ahí están las invitaciones. Muchísimas gracias. Gracias Tere. a ustedes. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa. El 1 de enero de 1994 comenzó a escribirse la historia del movimiento zapatista, una expresión de resistencia que quedó inmortalizada por el ente cinematográfico. A 25 años de la repentina aparición en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN, la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, FICUNAM, Docs MX, Ambulante y el CCU Tlatelolco conmemoraron el primer cuarto de siglo del movimiento zapatista con proyecciones de cine documental sobre el zapatismo y diálogos con especialistas. Desgraciadamente no hay mucho que celebrar, ¿no? Además estamos conmemorando, es decir, la situación de los pueblos indígenas es más que complicada. Sí, se cumplen 25 años, el 1 de enero del 94, la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues vino a traer de vuelta la agenda de los pueblos indígenas a la discusión nacional. Desafortunadamente esta impronta que inició en el 94 se fue diluyendo poco a poco, pero hoy hay muchas cosas que reflexionar acerca de ese llamado que se hizo desde Chiapas y hoy ya los pueblos indígenas mucho más aglutinados, coordinados alrededor del Consejo Nacional Indígena y evidentemente del EZLN. El evento realizado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco tenía como objeto discutir la situación o el mensaje de los pueblos indígenas. Periodistas, intelectuales y activistas, así como cineastas, a través de sus obras, dialogaron en torno a 25 años del embeleso mundial que causó el zapatismo. En los últimos días se ha discutido por el asunto de España, ¿no? Pedir perdón. O sea, estamos discutiendo qué hacer con los indígenas de hace 500 años, cuando los pueblos indígenas, una vez que se hizo este escándalo mediático, salieron a decir, primero respeten nuestros derechos hoy y después discutamos el pasado, o discutámoslo en paralelo, pero no podemos olvidar los derechos, las autonomías y las luchas de los pueblos indígenas el día de hoy. La jornada concluyó con una proyección especial en la Plaza de las Tres Culturas de la creación colectiva Caracol de Nuestra Vida, así como Zapatista, A Big Noise de B. Eichert, Art Rolling y S. Sandberg. Acercar estos temas a través del arte es mucho más didáctico, mucho más entretenido y bueno, pues habría que combinar arte, cultura y discusión. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22.
Bueno, les tenemos a continuación un diplomado que tiene que ver con una humanidades, Guamans. Así es, Laura. Hace un momento estábamos hablando con María Teresa Uriarte sobre algunas de las actividades que tiene la UNAM y ahora hay de verdad un diplomado que se antoja fascinante. Métanse a la red para averiguar las personas que participan y aquí tenemos a Malena Mijares con más información sobre esto. La UNAM tiene desde hace muchos años un trabajo muy importante de divulgación de la ciencia, pero nunca pensó una estructura similar en el campo de las humanidades. Por ello, desde junio de 2018 ha creado la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, que está a cargo de Malena Mijares, quien, como parte de una visión extramuros, ha propuesto junto con su equipo un diplomado que comienza este mes de abril y finaliza en septiembre. Este diplomado, que va a tener 3 módulos, uno teórico práctico, que tiene que ver con hermenéutica, con construcción de guiones, de reportajes, otro histórico, que analiza también cómo ha cambiado el periodismo de divulgación y el periodismo cultural a lo largo de la historia, y finalmente un módulo sobre divulgación específicamente, donde tendremos temas editoriales. Son 3 módulos de 120 horas en total. Los interesados pueden inscribirse ya sea para el curso completo o para cada módulo. El diplomado en divulgación de las humanidades es teórico práctico y se puede tomar ya sea de manera presencial o a distancia. Hemos pensado en hacer una antología final. Nos queremos esperar a ver qué pasa, cuáles son los resultados, pero sin duda lo procuraremos y se va a crear, bueno, más bien ya está creado, un micrositio en el que se va a distribuir la información bibliográfica, los programas y todo a los estudiantes inscritos, que será también una especie de espacio de diálogo del que a lo mejor surgen cosas interesantes y hacia septiembre podemos estar valorando la posibilidad, sí. La Dirección General de Divulgación de las Humanidades tiene un sólido programa editorial que permite el vínculo con el otro, con los interlocutores, algo esencial en el pragmatismo del mundo actual. Este diplomado se construye para crear conciencia de la importancia que las humanidades tienen en este mundo de crisis que estamos viviendo, en donde acaso la única salvación sea el diálogo, sea la conversación, que pueden darse en el seno de las humanidades. El diplomado en divulgación de las humanidades comienza el 2 de abril con sesiones los martes y viernes de las 11 a las 14 horas en la Casa de las Humanidades de la UNAM y finaliza el 20 de septiembre. Hay que darnos una vuelta, hay que invitar a Malena Mijares para que nos platique más de este proceso de divulgación de las humanidades. Suena fascinante a partir de mañana. Y en su papel de espejo de la sociedad, el teatro no deja de volver la mirada a uno de los grandes asuntos de nuestro tiempo, el fenómeno migratorio. Yo soy efímero. Mundo Lunaticus es una obra que revela el lado humano de la migración. Es un tema bastante complejo y que hoy día podría tener muchos aspectos políticos, ¿no? La particularidad de Mundo Lunaticus es abordarlo desde el punto de vista humano, para nosotros, que es toda persona es migrante en realidad, por naturaleza. Somos nómadas por naturaleza, ¿no? Nos desplazamos de una ciudad a otra, nos desplazamos de un trabajo a otro. También nos desplazamos con nuestro nombre, a veces nos gusta, a veces no nos gusta, a veces nos gusta que nos llamen de otra forma. Todo el tiempo estamos desplazando de una u otra forma nuestra identidad. Mundo Lunaticus, unipersonal que cuenta con intervenciones escénicas y musicales de Modji Bodó. Y el diseño de iluminación escénica corre a cargo de Jorge Curi Newman. ¿Y por qué lo llamamos unipersonal a 3 o yo lo llamo así? Porque sí estoy solo en escena, pero todo el tiempo las intervenciones que ellos hacen, que pudieran ser técnicas musicales o lumínicas, son un impulso constante para el desarrollo anecdótico de la obra. Entonces en realidad no estoy solo,
pero tampoco es que la luz o los proyectores se encienden solo cuando me paro ahí, sino hay un diálogo que se construyó con la iluminación, hay un diálogo que se construye con la música. Entonces, la música y la iluminación están presentes como si fueran otros dos personajes. El espectáculo prescinde del texto. Para abrir otras puertas de interpretación, nosotros apostamos a la expresión corporal, a integrar otras disciplinas escénicas y crear un lenguaje único. Es decir, que la obra en sí cree su propio lenguaje y su propia lógica. Empezamos el 1 de abril hasta el 7 de mayo, lunes y martes a las 8 de la noche. El costo de la obra es 80 pesos, hay los descuentos habituales. Son 12 funciones, lunes y martes a las 8, del 1 de abril al 7 de mayo. Nosotros vamos a estar ahí esperándolos, ansiosos. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, continuamos con más información, Laura. Sí, efectivamente. Que tiene que ver con la cancelación de unos premios que han sido importantes, una iniciativa ciudadana que se ha ido construyendo lentamente con el paso de los años para promover y darle proyección al cine iberoamericano, considerando más allá de la lengua a la región, es decir, cine de Portugal, cine de Brasil, cine de España y de todo el continente que habla español. Entonces, es lamentable, se anunció el día de hoy, muy temprano, de inmediato, se dieron a conocer, ahí tienen estas imágenes, se dieron a conocer en las cuentas de Twitter de toda la gente que está vinculada con el cine en nuestro país, que se cancelan los premios Fénix. ¿Cuál es el motivo? Aluden a cambio de la política cultural, ya no hay apoyo a las asociaciones civiles. Sí, los recursos públicos, no tienen recursos públicos, aunque sí tenían patrocinios y tenían recursos privados, pero no son suficientes como para poder realizar este acontecimiento, este encuentro. Entonces, bueno, ya es un hecho que se cancela. Por lo menos este año. Sí, o sea, se cancela la entrega de este año. Evidentemente, si después cambian las cosas, probablemente cambien, pero bueno, por lo pronto eso es lo que hay de información. Bueno, pues con esta información vamos a la pausa. Gracias por continuar con nosotros en Noticias 22 y damos seguimiento a esto que hemos platicado. Hay muchas voces que se han levantado al respecto, muchas redes sociales inclusive que se han cerrado con el movimiento Me Too, que ha abarcado varios sectores de la sociedad. Inclusive El País publica hoy un amplio artículo en su sección de cultura dedicado al Me Too en México y cómo se ha ido desarrollando desde el pasado 21 de marzo a la fecha. Y hay varios medios internacionales, medios franceses han retomado mucho este tema de Me Too, que les ha llamado la atención y pues todas las repercusiones que ha tenido en diferentes sectores del quehacer. Y entre esas repercusiones, más allá de las denuncias, más allá de lo que se ha dicho en estos días, quedan algunos elementos que son muy interesantes de reflexionar, como la conversación que a continuación nos comparte Víctor Gaspar con Federico Reyes Heroles en torno al erotismo y la sensualidad. En enero pasado, Federico Reyes Heroles nos presentó su más reciente novela titulada Sensei. La trama involucra a una joven y sensual mujer y a un abogado que se ve seducido por su belleza. Pero pronto, la trama de Sensei dio paso a múltiples temas que en días recientes han adquirido relevancia con el surgimiento del movimiento Me Too en redes sociales. Sensei es el resultado, diría yo, de un cierto resquemor, de que en esta entendible y muy justificada defensa de los derechos de las mujeres y del respeto a las mujeres, nos estemos yendo al otro lado en la balanza y entonces estemos perdiendo la libertad de poder admitir el coqueteo como una de las formas de aproximación del ser humano más antiguas que hay. Sensei surge de ahí y surge antes de la discusión de Me Too. Cuando se dio la discusión, yo seguí muy de cerca el planteamiento que hicieron los franceses, en el sentido de que los norteamericanos estaban de alguna manera castrando la posibilidad de que los seres humanos inicien una relación a través del coqueteo. Y cuando lo veo uno en retrospectiva, bueno, a principios del siglo XX, el flirteo era muy abierto, era algo normal. Llegar y decirle a una mujer, qué guapa estás, siendo ella la esposa de un amigo, no implicaba
un lance indebido, ¿no? Y ahora, yo no sé ustedes, pero a mí de pronto yo ya me inhibo, sobre todo en un lugar público, ¿no? De decirle a una mujer, pero qué linda te ves con ese vestido. ¿Por qué? Porque capaz que lo toma a mal, o si está en un lugar público le dan una bofetada, o lo suben a redes sociales. Pero, ¿considera usted que es puritanismo? ¿Qué piensa de él? Ese puritanismo, y me parece que es una constricción del espacio de libertad terrible. Por ejemplo, yo di clases en la Universidad de Chicago y el Midwest famoso es brutalmente puritano y se están perdiendo muy buenas cosas en la vida. Me preocupa que las nuevas generaciones, por ejemplo, a lo mejor tienen relaciones sexuales mucho antes que nosotros, pero uno se da cuenta de que el coqueteo ya no existe o en pocas ocasiones existe. En años recientes ha habido polémica en torno a la educación sexual en nuestro país. Se dice que nos falta educación sexual a los mexicanos, pero ¿nos falta educación sentimental? Muy buena aseveración. Yo creo que las dos. La educación sentimental en México deja mucho que desear. Lo ve uno con el número de mujeres golpeadas, por ejemplo. De cada 5 mujeres, 2 han sido golpeadas. ¿Qué es esto, no? La violencia intrafamiliar lo que nos muestra es una falta de educación sentimental y, fíjese qué curioso, es una sociedad donde no hay a lo mejor coquetería, pero sí hay golpes. Entonces, estamos ante un escenario poco halagador, ¿no? En ese contexto, el contacto social en general, el erótico incluido, se ha visto condicionado por la tecnología. ¿Cómo incide esta en los vínculos humanos? Creo que debemos pensar en que los jóvenes deben de tener toda la información posible, que ya la tienen, pero además deben de saber para qué sirve esa información. Estamos ante un momento muy particular, toda esta tesis de Nicholas Carr, en el sentido que la gente ya no tiene disposición para ciertas cuestiones por estar atosigada con notas superficiales de la vida. Pues no es una buena noticia. Yo creo que tenemos que saber controlar los aparatos y ponerlos a nuestro servicio y no viceversa. Yo veo mucha gente que es esclava de los aparatos. Eros y Thanatos parecen entrar en una batalla diferente. ¿En qué medida la frustración generada por la pérdida del Eros en el individuo actual, el mexicano, explica el surgimiento de la violencia? Es una excelente pregunta porque hay muchas personas que las ve uno emocionalmente muertas. Le doy un dato que me aterra. En Corea, el número de contactos virtuales se ha disparado de manera exorbitante. Pero a la par, el número de contactos reales entre los seres humanos ha disminuido de manera brutal. Entonces uno puede imaginarse a un coreano que está en un departamento y que en la noche dice he estado en contacto con 40, 50 personas y en realidad no ha tocado ni a un perro, ¿no? Entonces no sabe lo que es, para qué sirve la piel. Está solo, muy solo, y él cree que está comunicado. Se está perdiendo algo esencial en la vida, que es la posibilidad de tener al ser humano frente a uno y tener la disposición de mirarle a los ojos. Por eso Víctor Hugo presenta un personaje y de inmediato dice, ese día estaba triste, ese día estaba melancólico, ese día estaba lleno de energía. Hay que ver a las personas, saber leer, hacer la radiografía precisa del estado de ánimo, ¿no? Yo creo que las religiones en lo general no han sabido tratar con Eros, porque es la religión y las religiones que se desprenden de la tradición judeo-cristiana, pero también, por ejemplo, yo di clases en la Universidad Hebrea de Jerusalén y cuando uno pasea por las calles de Jerusalén hay zonas donde no pueden las mujeres entrar si no llevan faldones, no pantalones, los pantalones no son admitidos. El ser humano es negado, la esencia del cuerpo de la mujer es negada. Eso es muy grave. Bueno, estamos hablando de una etapa de liberación, pensemos en Medio Oriente, todo lo que esto implica, el ocultamiento del rostro de la mujer como si fuera un objeto que atenta a las buenas costumbres de la sociedad. Perdón, pero yo creo que podemos y debemos de aprender a controlarnos dentro de un mundo en donde hay erotismo. No es el objetivo principal, pero sí es un objetivo en la vida que es, yo diría como Luis Ríos, no se puede vivir como si la belleza no existiera, decía el gran poeta español, ¿no?
En el caso de la economía, ha habido un predominio de los tiempos laborales que ha desplazado sin duda a los tiempos que demanda el erotismo. El erotismo es demandante de tiempo. De alguna manera, las escenas de amor que ve uno en las películas contemporáneas son escenas de amor industrial, ¿no? Hay poco tiempo para la coquetería, para la construcción. Hay películas eróticas bellísimas, sin duda, pero la mayoría de lo que aparece en pantalla es... ahí la importancia es el tiempo, ¿no? Lo que rige es la velocidad, casi le diría yo. Bueno, pues eso destruye buena parte de lo que puede ser la belleza del amor, ¿no? Creo que debemos de comenzar por hablarlo en casa, ¿no? Debemos de admitir que el erotismo aparece en los jóvenes y como padres no ser persecutores de ese tipo de erotismo que es natural en los adolescentes, que está en su biografía misma. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues interesante este planteamiento, así que hay que acudir al libro que les acabamos de presentar. Sensé de Federico Reyes Heroles. Y aquí algo interesante, porque los cuestionamientos, el planteamiento, no solo va en torno a las redes sociales, sino también a la política, a la iglesia, a la religión, a las creencias, a la educación, a los dogmas. ¿Qué es lo que está pasando y cómo debemos leer a las sociedades contemporáneas estos fenómenos de violencia a los que nos enfrentamos, no solo mujeres y hombres? ¿Y qué está pasando con ese, citando títulos de libros, con ese caudal de Eros? Con esta otra parte humana que también existe, ¿no? Eros y psique van de la mano, ¿no? Efectivamente. Bueno, es un tema que por supuesto nos toca debatir, nos toca conformar, no solamente pensar en cuáles son las nuevas formas de relacionarnos hombres con mujeres, sino también mujeres con mujeres y también hombres con hombres, más allá del deseo y la sexualidad, que es parte esencial del desarrollo de cualquier persona. Yo no me cansaré nunca de citar esta frase que tiene Octavio Paz en La llama doble. Es gracias al cuerpo que Eros cesa la tierra y es gracias al cuerpo que puede beber de los estanques del erotismo. Ahí es donde podemos tener la posibilidad del amor. Erotismo y amor son cosas diferentes, sexualidad es otra cosa, educación sexual es otra cosa y la violencia es violencia. Ahí sí no hay vuelta de tuerca, ¿no? Efectivamente. Y también reflexionar, y estamos buscando a Bruno Bartra para que nos acompañe aquí en el programa, a propósito de un artículo muy interesante que escribió de cómo ha ido evolucionando el uso del famosísimo hashtag que en tantos aprietos ha puesto ahorita a la comunidad, a la sociedad en todo el mundo, no solo en México, porque empezó siendo, Women, un fenómeno comercial. Así es, una forma de jalar la atención en torno a la publicidad y las ventas, la mercancía, y bueno, se ha transformado en lo que conocemos. Ya hablaremos con él, ¿no? Ya hablaremos. Todo un fenómeno. Que seguiremos abordando. Efectivamente. Y ahora vamos con una prima bailarina que, bueno, pues le ha dado muchas satisfacciones a nuestro país. Una gran crotalista con la convicción de que el arte es el antídoto contra la violencia y la barbarie. Precisamente nos referimos a Sonia Amelio. Ahí está inmersa la actriz, ahí está la coreógrafa, ahí está la prima bailarina, ahí está la crotalista. Esa es la conjunción de las técnicas, ese es Sonia Amelio. La artista multidisciplinaria Sonia Amelio ofreció una función de gala en el Teatro Milán de la Ciudad de México, como parte de su cruzada mundial del arte por la paz. La paz, el amor y la concordia entre todos los pueblos del mundo. Yo creo que el arte, y estarán de acuerdo muchos de ustedes, que el arte, y lo digo en todos los idiomas, en todos los países, el arte no solo abre las mentes, sino los corazones. Por más de una hora, la artista mexicana interpretó obras de Vivaldi, Liszt y música popular mexicana. Es un esfuerzo inaudito, pero maravilloso. Cada obra a veces me lleva, esas que ustedes vieron, a veces montarla me lleva
más de un año. Fíjese del esfuerzo, el trabajo y la disciplina que tengo que tener para poder lograr eso. Es un estilo que le ha permitido presentarse en escenarios de los 5 continentes y recibir más de 400 reconocimientos. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, Sabina Berman tiene nueva obra teatral y tiene además un nombre muy provocador. Así es, Los ejercicios fantásticos del yo. Estamos en Lisboa, Portugal. Por lo que estamos hablando, naturalmente, en portugués. Un día en que se le presentaron varias tareas de gran responsabilidad, Fernando Pessoa, el gran escritor portugués, decidió convertirse en 33. Ese es el día que Sabina Berman cuenta en su comedia Ejercicios fantásticos del yo. No, el personaje central de la obra es Pessoa. Y sin embargo, parece una obra escrita para un personaje del siglo XXI, para un millennial, digamos, muy articulado. Pessoa se preguntó cuál es la sustancia del yo. ¿Dónde reside el yo? ¿En qué parte del cerebro, del corazón? ¿En qué vena corre el yo? Y después de preguntárselo durante años y reflexionarlo y auscultarse sobre todos los mecanismos del lenguaje, se dio cuenta que el yo es un cuento que nos contamos a nosotros mismos de quiénes somos. Entonces dijo, si yo es un cuento que me cuento a mí mismo de quién soy yo, ¿por qué no me cuento que soy 3 yos? Y de una vez, ¿por qué no me cuento que soy 10 yos? Y de eso trata de la obra. Tras su estreno en Argentina, ahora se presenta en México, escrita y dirigida por Sabina Berman, dentro del ciclo Voces de Dramaturgas Mexicanas. Sin embargo, esta obra sí la quise dirigir. Es un regalo que me regalé a mí misma. Quise hacer el casting, sabía con qué actores quería hacerla. La mayoría de los actores son también escritores y o directores. También son de una generación más joven que la mía. Todo eso lo quería vivir. El elenco lo conforman Moisés Arizmendi, Nora Huerta, Hernán del Riego, Fernando Bonilla, Alfonso Cárcamo, Sonia Franco, Hamlet Ramírez y Giasú Torruco, quienes dan vida a Pessoa y a sus 33 heteronomios los viernes a las 8:30 horas, sábados a las 18 y 20:30 horas y domingos a las 18 horas. Con mucho gusto los invito al Ejercicios Fantásticos del Yo en el Teatro Helénico, el hermoso Teatro Helénico, Revolución 1500. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Noticias 22. Bueno, pues ahí tienen esta propuesta teatral y pues ya prácticamente nos vamos. Creo que un poco de musiquita y adiós. En efecto, antes comentarles que Ernesto Villanueva no pudo llegar. Ya saben cómo es esta ciudad de convulsa y conflictiva para trasladarse de un lado a otro y más a principios de mes. Es una... Ya lo buscaré, lo reagendamos, lo volvemos a proponer. Es un tema que está en la mesa y que seguiremos abordando y platicando. Así es, que tiene que ver con legislación, comunicación y medios electrónicos. Redes sociales. Las famosas redes sociales. Y nos despedimos con música, con un tipazo y demás, con una orquestación buenísima lo que van a ver. Manolenta Clapton, Eric Clapton. Hoy está cumplió 74 años el fin de semana y hoy lo vamos a celebrar aquí en Noticias 22, agradeciendo el favor de su compañía y recordándole la cita que tenemos mañana en el horario de costumbre. Disfrútenlo.